La idea es que yo les cuente si aprendí algo en Chile en el encuentro Europa-América Latina sobre formación tecnológica que se realizó entre el 3 y el 8 de noviembre del año pasado en la Universidad Técnica Federico Santa María. Entonces, es una universidad técnica. La foto de arriba de la izquierda es la sede principal que está frente a la bahía de Valparaíso. La de la derecha es la sede de Viña del Mar, la de la izquierda también, y el salón es el sitio donde se realizó el encuentro. Y además Valparaíso y Viña del Mar están separados por una calle, como Bucaramanga y Florida Blanca. Ese encuentro es financiado y propiciado por el Ministerio de Educación de Francia, en un país en el que la influencia francesa es muy grande. El sistema educativo chileno está muy influenciado por el sistema francés, y además corresponde a algo que ustedes vieron estos días, y es que el embajador de Francia vino a la Universidad Autónoma a dar una conferencia y está firmando unos convenios con la Alcaldía de Bucaramanga y con el Departamento de Santander para incrementar la francofonía. Los franceses están en la intención de hacer que el mundo hable francés, o que alguna parte del mundo hable francés, porque ellos no se resignan a que nos entregamos y todo tiene que ser en inglés. En un tiempo se dijo, no, va a ser en mandarín, entonces todos debemos aprender a hablar mandarín, pero parece ser que esa tendencia no se ha seguido dando y los negocios en el mundo se siguen haciendo en inglés. Pues los franceses no renuncian a ellos tener una influencia en el mundo con la lengua francesa, y están haciendo unas campañas a nivel mundial muy importantes para que los latinos y los de otros países aprendan a hablar francés. Uno de esos esfuerzos es este encuentro, es venir a mostrar el sistema educativo francés, venir a mostrar lo que hace en Francia y venir a ofrecer la posibilidad de convenios para que estudiantes y docentes vayan a Francia, a instituciones francesas, a aprender de métodos pedagógicos, pero igual a que aprendan francés. Entonces entendimos fácilmente que correspondía a ese esfuerzo, y lo corrobora que el señor embajador de Francia venga a la Universidad Autónoma a hablar de convenios y a hablar con las autoridades del departamento, y lo están haciendo en muchos departamentos de Colombia, para buscar que la gente vaya a Francia y aproveche las facilidades y la financiación que el gobierno francés tiene. Yo creo que es una oportunidad que hay que aprovechar, es salirnos del paradigma de que todo tiene que ver con los Estados Unidos y que todo tiene que ser en inglés. Pues esta es otra opción, sin desechar obviamente la posibilidad americana. Pero entonces dirá la gente, si tenemos problemas para hablar inglés y no tenemos buenos niveles de penetración del inglés, ahora va a resultar con el cuento de que ahora toca aprender a hablar francés. Está por aquí la doctora Carlina del Instituto de Lenguas, pero seguramente dictaremos cursos de francés, y muchos estudiantes nuestros quieran ir a Francia y aprendan francés y aprovechen de muchas posibilidades que hay en Francia. Bueno. Entonces, ¿qué se buscaba con este encuentro? Tenía unos objetivos muy claros, y es primero, sobre todo para el que les habla, una mejor comprensión de la enseñanza tecnológica y profesional. Segundo, favorecer la cooperación entre los diferentes actores que tienen la responsabilidad de formar personal calificado, las instituciones educativas, los gobiernos, intercambiar experiencias en la formación continua. Nosotros en el léxico, al menos de la Universidad Autónoma, que es la que yo conozco más o menos ya, hablamos de educación continua, entendemos por educación continua seminarios, diplomados, cursos sueltos. Voy a hablar siempre de formación continua, porque allá en el encuentro se hablaba de educación continua, y el primer día quedé como escuadrado, como esto es de educación continua. Ellos hablan de la formación continua, pero refiriéndose a la articulación, al proceso continuo de formación del muchacho desde el bachillerato en la universidad, etcétera, etcétera. Entonces hablan de procesos de educación continua. Para no enredarnos, hablemos de formación continua. Incrementar la cooperación tecnológica y cultural, y era evidente con Francia. Promover los cambios en la enseñanza, el intercambio de alumnos y la relación empresa-universidad. Allá vimos también que lo que el señor rector nos dice todos los días es absolutamente una axioma en el mundo, y es que la empresa y la universidad tienen que tener una relación muy estrecha, y que la posibilidad de desarrollar las empresas está en la universidad, donde está el conocimiento. Entonces hay mucho por avanzar en ese campo, y en todas las presentaciones se marcó claramente la necesidad de estrechar esos lazos entre la universidad y la empresa, que es lo que la universidad ha estado haciendo en estos últimos años,
con mucho énfasis. Aquí tenemos ejemplos muy claros de esa colaboración. El doctor Oliveros es una de las facultades donde más relación con la empresa se tiene y donde más se orientan los esfuerzos de la facultad a solucionar problemas reales de la industria. Y una oportunidad para intercambiar experiencia con otros países, que es lo que yo pretendo transmitirles en alguna medida. Asistieron 133 personas provenientes de esos países: Argentina, Venezuela, Salvador, Chile, Colombia, México, Cuba, Grecia. Los griegos exponían en inglés, Francia, obviamente en francés, España, Canadá en francés, Eslovaquia y Lituania, francés, y Marruecos no habló, pero la tendencia era al francés, solo los griegos hablaron en inglés. Entonces, la francofonía va a ser un tema que se va a poner de moda. Entonces, preparémonos para eso y aprovechemos las posibilidades que se presenten con Francia, que tiene muy buenos recursos para educación. La primera conferencia, la instalación. Un comentario para la gente de tecnologías. Hay un CD donde están las presentaciones. Yo no me sentí muy cómodo con el esquema en el que se desarrolló el encuentro. Fueron muchísimas conferencias. Es un CD lleno de conferencias, 5 o 6 conferencias por país. Nos atosigaron de conferencias muy cortas, conferencias de 35 minutos, de 30 minutos. Entonces, y en salones distintos. Entonces estaba uno escogiendo y de pronto le interesaban ambos temas y se metía a un tema y ese tema estaba como aburrido y ya cuando se iba al otro pues ya iba acabando porque eran 30 minutos. Entonces hubo demasiadas conferencias que creo que no es bueno para un evento de este tipo. Si hay unas 2 o 3 conferencias en la tarde y 2 o 3 en la mañana y hay la posibilidad de no tener un abanico tan grande, seguramente aprovecha uno más. Entonces en ese CD hay presentaciones de todo lo que se quieren imaginar en francés, en inglés, en español. Yo traté de extractar las que más me parecieron interesantes y las que más nos puedan enseñar algo para nuestro medio. Pero había muchísimas conferencias y la gente de tecnología va a tener ese CD y podrá mirar muchas opciones. Hay muchísimos contactos de tarjetas, tengo muchas tarjetas de gente que decía, bueno, Colombia, hagamos acuerdos con Argentina, en España, en Francia. Hay gente que quedó, incluso en Lituania. El señor de Lituania fue muy especial porque se llaman tanas. Entonces el hecho de llamarse igual que el exalcalde de Bogotá, a él le causaba mucha curiosidad y conocer un colombiano, pero en Lituania, en lituano debe ser complicadísimo aprender de tecnologías y en inglés expuso su conferencia. Pero hay muchas posibilidades y hay muchos contactos posibles que la universidad debe aprovechar en la medida en que vayan agiltándolo. La primera conferencia fue de la directora de Educación Superior del Ministerio de Educación de Chile y planteó un primer tema, y es: un gobierno con orientación socialista tiene como meta fundamental redistribuir el ingreso. Ellos creen que en Chile hay todavía diferencias sociales, aunque es un país en el que no se ven mendigos. En ningún momento vimos un mendigo. Es un país con las necesidades básicas satisfechas, con un nivel de desarrollo importante, con una cultura ciudadana muy avanzada, la gente muy consciente de su responsabilidad del aseo de la ciudad, del comportamiento digno como ciudadano. Suceden en Chile cosas espectaculares. Yo creo que esto hay que contarlo porque esa es la gracia de uno viajar y venir y contar. Un rector, no voy a decir quién, de una institución colombiana, salimos de unas conferencias a las 5 de la tarde y todos nos íbamos a pasear y a conocer. Y él, con 2 compañeros de Antioquia, se fue a un sitio público a tomarse una cerveza a las 5 de la tarde, después de un día de trabajo y un día de muchas conferencias, y se les hizo fácil empezar a caminar con la cerveza en la mano. Vino un policía: señor, en este país, ¿usted por qué está tomando licor en la vía pública? Yo, no, pues estamos allí sentados y voy caminando. Señor, en este país está prohibido consumir licor en la vía pública. Entonces, no, excúseme, yo soy colombiano, yo no sabía, yo estoy aquí en un evento, soy rector de una universidad. Peor, usted es rector de una universidad y está tomando trago en la vía pública. Señor, es que eso en Colombia no sería mal visto. Pues en este país es muy mal visto, señor. Por favor, yo, ¿qué hago con la cerveza? Dijo, echémosla a la alcantarilla y bote la caneca en la caneca de la basura de la esquina. Y por favor no lo vuelva a hacer, porque yo lo podría detener a usted por estar infringiendo la ley. Un policía común y corriente. Entonces, en todas las circunstancias que uno vive con chilenos, son muy buenos ciudadanos y son muy europeos.
Y eso es de las cosas que deberíamos aprender de una cultura muy distinta a la nuestra, muy cerquita, relativamente muy cerca, donde sería impensable que pasara lo que pasó el sábado aquí, en Bucaramanga. Y es que un cantante venga a un escenario deportivo, además de que daña el escenario deportivo, 30.000 personas se tomen 5.000 litros de aguardiente y haya una borrachera, como dijo ya alguien en La Vanguardia, una borrachera generalizada, y eso sea normal. Eso es impensado en Chile. Cuando estábamos allá, Juanes se presentó en un estadio, absolutamente prohibido ingerir licor dentro del estadio donde se presentó Juanes. Yo no pude ir, pero lo sabemos que no ingieren licor. Es otro mundo, y está aquí nomás a 3 horas de avión, a 4 horas de avión. Es una cultura muy distinta y una percepción de la sociedad, de su responsabilidad como ciudadano, bien distinta de la nuestra. Entonces, queda esa anotación. Entonces la señora empezó, para volver al tema de la directora de Educación Superior, hablando de la importancia de redistribuir el ingreso y la educación como el mecanismo a través del cual la gente puede aspirar a unos mejores ingresos y a redistribuir el ingreso. Habló de la importancia de mejorar la calidad de vida a través de formar técnicos con visión de profesionalización y formación en especializaciones y maestrías para cambiarle el estatus a la educación tecnológica. Entonces, la delegada del Ministerio de Chile habla de que la educación tecnológica no tiene el estatus que debiera tener. Si esto pasa en un país del que estamos hablando, de todo este entorno cultural, en el medio nuestro estamos enfrentados en Iguana Tecnológica a un reto muy grande. La universidad está enfrentada a un reto muy grande y es darle el estatus de educación tecnológica. Ustedes saben, me deben haber oído esta historia de lo que pasó en Bucaramanga en algún momento cuando nosotros empezamos a anunciar que hacíamos tecnologías, empezamos a darle difusión a eso. Alguien dijo en la calle, y lo dijeron delante de personas amigas que nos lo vinieron a contar, que la universidad había perdido la categoría de universidad porque ahora se iba a dedicar a enseñar tecnologías. Entonces, en el imaginario colectivo está que la Universidad Autónoma se bajó de categoría porque ahora dicta tecnologías. Eso pone de presente el reto tan grande que tenemos para considerar la educación tecnológica como una opción profesional seria, clara y con una posibilidad de empleabilidad muy cierta. Pensamos que estudiar tecnología es de segunda categoría y la señora en Chile lo plantea así. Y lo muestra con una cifra, que el 30% de la población estudiantil estudia programas vocacionales, ellos lo llaman ya vocacionales, esa palabra también para nosotros es como rara, uno de los vocacionales como en el bachillerato cuando estudian algún vocacional, ellos llaman la educación tecnológica y técnica educación vocacional. Solo el 30% se matricula en esas carreras y el 70% en carreras completas o pregrado universitarias. Esa cifra está muy cercana a lo que pasa en Colombia. Seguramente aquí es peor la situación, no recuerdo en este momento la cifra, pero la matrícula de tecnología debe ser mucho más baja del 30% en Colombia. Hablando ya de lo que espera el estudiante encontrar en la educación tecnológica, habla de que tiene que suplir necesidades del país, y esas determinan los temas de formación y las competencias técnicas. Entonces, la educación tecnológica mejorada de estatus debe solucionar necesidades del país. ¿Y cómo se determinan esas necesidades de formación? Analizando las áreas prioritarias. Entonces las clasifican en 3. Alto potencial, minería, servicios, alimentación, agricultura, turismo. Las transversales, la biotecnología, el medio ambiente, por acá está la doctora Chalela, la energía y las TICs, y las de interés público, vivienda, educación, seguridad y salud. Y lo que busca la educación tecnológica en Chile es cerrar la brecha en esas áreas prioritarias entre las competencias existentes en los programas hoy, los programas y los currículos de formación vocacional, con las necesidades de las áreas prioritarias. Porque ella reconocía que los pensum, los currículos de la educación tecnológica en Chile, estaban alejados de las competencias requeridas por esas áreas. Entonces, hablaba de cerrar esa brecha, de la importancia de hacer la educación tecnológica de mayor estatus y además que solucione realmente y conceda realmente las competencias que el sector real del país necesita. Entonces, el objetivo de la educación vocacional es aumentar la productividad de quien estudia una carrera para que tenga un mejor ingreso, para que haya una redistribución de ese ingreso.
que sea una educación coherente, que satisfaga las necesidades y las demandas de la región, del país y del capital humano. Que las tres demandas estén satisfechas con los contenidos y con las competencias desarrolladas en esa educación. Habla de las pasantías en el extranjero ella como un factor determinante, y es lo que estábamos hablando ahora, de la importancia de globalizar a la gente, y más adelante lo vamos a ver, de ver el mundo desde otro ángulo y de ver otros mundos y de ver otras culturas. Obviamente hay que hacer acuerdos, hay que buscar fondos de becas, hay que hacer convenios internacionales, pero es determinante, en la opinión de la señora directora de Educación Superior del Ministerio de Chile, que los estudiantes salgan del país antes de graduarse, y antes de graduarse en tecnología. ¿No? Y aquí pensamos que de pronto el estudiante o el graduado sale cuando ya nos graduamos y a los 10 años de ser profesionales que de pronto vamos a Venezuela. Ella habla ya de que el estudiante de tecnología debe salir del país muy temprano, para que se le abra la visión del mundo y para que vea otras culturas y salga de su entorno parroquial. Habló de esto con mucha insistencia, de la importancia de las pasantías en el extranjero, y que esa investigación que se genere en la educación tecnológica, donde también obviamente va a haber investigación, se oriente a solucionar necesidades reales de la industria. Yo siempre miro al doctor Oliveros porque le hacemos una máquina a una empresa que tiene un problema, y entonces la Facultad de Mecatrónica desarrolla una máquina para una empresa, nos genera todos los dolores de cabeza que podamos imaginarnos, pero hoy decíamos, esta mañana volvimos a hablar del tema, tenemos que ser capaces de solucionarle la necesidad específica a esa industria a través de la facultad donde está el conocimiento. En tecnología es igual, y más cuando estamos hablando del nivel en que el hacer es la principal competencia que adquiere el estudiante. Entonces, si sabemos hacer las cosas, tenemos que ser capaces de solucionar los problemas del hacer en el sector real, en esas áreas prioritarias. El modelo de formación vocacional en Chile está orientado al desarrollo de programas para titular técnicos superiores, que aquí nosotros no llamamos técnicos superiores, técnicos profesionales, que son más o menos nuestros tecnólogos, basados en competencias laborales requeridas por los sectores de alto potencial de crecimiento en las regiones. Y pone como un eje transversal a esos currículos que cierran la brecha entre las competencias existentes y las competencias requeridas, la formación profesional, la formación de formadores. Si no hay formación para los formadores en nuevas tecnologías, en nuevas metodologías, en nuevas formas de transmitir el conocimiento, pues todo lo demás se pierde, porque pueden ser muy buenos los modelos pedagógicos, muy buenos las virtualizaciones, muy bueno todo lo que hacemos, pero si los docentes, y es un problema que en un país más desarrollado que nosotros, que aquí lo vivimos muy fuertemente, en que los docentes no tienen la suficiente formación, el Estado no los atiende suficientemente, o las instituciones educativas, haciendo una autocrítica, no atendemos suficientemente a nuestros docentes. El docente tiene que ser la persona mejor formada en todos los campos, en todos los aspectos, para que transmita al estudiante las competencias que se requieren en el sector real. Entonces habla de soporte de los programas en la formación de formadores para que tengan esos docentes las competencias educativas requeridas por esa nueva educación. Entonces esta es la definición. Bueno, ya vamos a resumir entonces. Lo que la señora planteó el primer día se vio reflejada en todas las intervenciones de todos los países. Entonces pareciera ser que se hubieran puesto de acuerdo el Ministerio de Educación de Chile, y no es así, con los expositores de Venezuela o de México o de Eslovaquia o de Francia. Todos concluyeron, y entonces lo que hicimos fue buscar unos aspectos relevantes para enfatizar la transmisión de concepto que podemos tener de este encuentro. Entonces, el primer aspecto, la formación vocacional, es decir, la formación tecnológica, la formación técnica. Debe ser una educación más específica, en un proceso continuo de educación, para no decir educación continua, con tendencia a iniciar más temprano de lo normal, ojalá en la escuela. Un proceso de articulación en el que ya estamos ingresando seriamente, hasta de técnico profesional, técnico superior, profesional, incluso desde la primaria. Entonces nosotros ya en Colombia estamos hablando de la articulación. Yo que soy ingeniero, que soy administrador financiero,
me he ido metiendo en este tema y entendemos la importancia de que la educación media se articule con la universidad. En otros países están hablando de la importancia de que la educación primaria se articule con la educación media y que desde la escuela estén desarrollándose las vocaciones de los muchachos hacia la educación tecnológica y hacia la educación técnica. Entonces no nos debe extrañar, y vamos a ver un modelo salvadoreño, pero no nos debe extrañar que la articulación vaya cada vez más atrás. Nosotros hablamos aquí como un progreso, como una evolución importante, que estemos articulando colegios en 10º y 11. Eso ya en otros países está hecho hace mucho rato y pareciera ser, según decían algunas personas de Antioquia, en Antioquia eso se ha hecho hace muchos años antes de que haya venido toda esta ola. Ya en Antioquia se hacía, decían los paisanos, yo no conozco, pero cada vez la tendencia es a que se articule de mucho más atrás, que desde la escuela, desde la primaria, el estudiante vaya, o se le vayan desarrollando, o se le vayan encontrando las vocaciones al estudiante para articularlo desde la escuela, desde la educación primaria a una profesión y a un tema vocacional, a un tema tecnológico o técnico, y no todos pensando en ser doctores, como nos pasa en Colombia desafortunadamente. Entonces, lo primero, que la formación vocacional y articulada desde muy atrás. Importante recalcar la importancia de una cultura emprendedora en los jóvenes dentro del sistema escolar. Ese es un tema que maneja el doctor Miguel Ángel Hernández con Ondas, del espíritu innovador, el espíritu investigador en los muchachos, y la cultura de innovación y emprendimiento también desde el colegio. Yo sé que en la educación media hoy se hacen grandes esfuerzos por desarrollar espíritu emprendedor en los muchachos. En ese tema hay que trabajar muy fuertemente, porque si no, todos terminamos pensando en tener un puesto, y nos da empleomanía desde pequeños, porque eso es lo que hemos visto hacer a nuestros padres, y seguramente la aspiración de todos es tener un empleo, cuando lo que se debe es tener una aspiración de hacer un emprendimiento y desarrollar su propio negocio, su propia empresa, ser autosuficiente. Entonces, una cultura de innovación y de emprendimiento, y un emprendimiento sin innovación, pues obviamente es muy difícil. Si yo soy un emprendedor, pero no tengo desarrollado el espíritu de la innovación, pues no voy a encontrar un nuevo negocio, una nueva actividad, una nueva posibilidad, si me quedo en lo que siempre ha hecho todo el mundo, y lo que hizo mi papá, y lo que hizo mi vecino, y lo que hace mi entorno cercano, y no piensa en ir más allá innovando, pues difícilmente podrá tener un espíritu emprendedor y podrá hacer realidad una acción de emprendimiento. Las pasantías, de las que ya hablamos, en el extranjero, para que haya una globalización mental. Esa era la palabra que no recordaba. Hay que globalizar mentalmente al estudiante, desde la educación tecnológica. Ojalá pudiéramos hacer pasantías, ojalá pudiéramos hacer lo que se supone hacen los colegios de calendario B, que es ir a Australia, a estar 6 meses en Australia, a mejorar el idioma y a ver una cultura distinta. Ojalá pudiéramos todos hacer eso, y siempre que se habla de eso dice, pues bueno, pues están los recursos internacionales, las ONG, los fondos de becas internacionales para estudiantes, no becas para posgrados, que también hay obviamente y hay que utilizarlas, pero hay que ingeniarse la forma de encontrar cómo hacer que los muchachos salgan más al extranjero. La Universidad Autónoma de Bucaramanga en eso, cuando hacemos las presentaciones a los pares, sacamos pecho. Hoy tenemos 130 y tantos muchachos nuestros en el extranjero haciendo pasantías, pero 132 de 8.000. Entonces, todo lo que se avance en eso siempre será importante. La formación de formadores, de la que ya hablamos, estoy haciendo un recuento y enfatizando los aspectos fundamentales sobre los cuales hay que trabajar. Y esto de la formación de formadores no tiene discusión alguna. Y que los diseños curriculares busquen eso. Hay que buscar la forma, y vamos a ver mecanismos muy parecidos a los que nosotros hacemos aquí, de cómo tenemos la opinión del empresario. Yo que vengo del sector real, sufrí, entre comillas, el recibir un técnico o un ingeniero o un profesional en cualquier área con mucho conocimiento, pero conocimiento que o no sabe aplicar o no está acorde con las necesidades de la empresa. Yo trabajaba en una empresa metalmecánica donde decíamos torneros,
y ese tornero venía formado en torno electromecánico, y nosotros ya estábamos en torno de control numérico computarizado, en CNC. Entonces hablábamos con el SENA, sus muchachos torneros son muy buenos, pero aquí ya no hay tornos de esos. Venía el SENA en esa época muy atrás del desarrollo tecnológico de las empresas, entonces es un proceso constante de estarse actualizando permanentemente en las competencias que se desarrollan para que sean acordes con la industria. Entonces hay que estar en contacto con la industria para estar retroalimentando, y eso no es cada 6 años o cada 5 años, sino todos los días para lograr que el desarrollo curricular cierre esa brecha y las competencias que le desarrollemos a la gente que formamos sean las que ya están en el mercado necesitándose, y no ir desfasados años, ¿no? El SENA empezó a formar torneros en CNC muchos años después de nosotros haber tenido tornos de CNC en la empresa donde yo trabajaba. Muchos años después se empezaron, porque se acomodaron los currículos, se hicieron los desarrollos pedagógicos, pero yo entiendo que en educación siempre las cosas en educación son lentas, porque tienen que ir muy firmes. ¿Cómo hacer para que esa firmeza y esa responsabilidad de lo que se hace vaya a un ritmo distinto? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo lograr una evolución rápida de los currículos al ritmo en el que evoluciona el sector real? Porque allá afuera están pasando cosas a una velocidad enorme y las universidades, las instituciones educativas no reaccionamos con esa misma velocidad. Esos son los 5 puntos fundamentales sobre los cuales giró el encuentro, de lo que hablaron todos los países, en lo que se dieron de acuerdo todos, y la señora directora del ministerio estuvo de acuerdo. Entonces esa es la plataforma sobre la que se mueve hoy la educación técnica, tecnológica o vocacional en el mundo. Entonces, de ese gran número de conferencias que les contaba están en ese CD, y de lo que pude ver directamente, y luego cosas que encontré en el CD que me hubiera gustado ver, pero estaba en otro sitio porque o no entendí el título o no tuve la oportunidad de estar. Entonces extracté las 3 o 4 experiencias más importantes, y voy ahora a usar algunas presentaciones que están en ese CD en Power para transmitir algo de lo práctico que vimos allá. Entonces esta es una experiencia chilena de desarrollo de currículos basados en competencias, el CBC lo llaman ellos, y esto es una experiencia presentada por el Instituto Profesional Virginio Gómez de la Universidad de Concepción. La Universidad de Concepción le puso el nombre Virginio Gómez al Instituto Profesional, donde educa a los tecnólogos, como si nosotros una app tecnológica la llamáramos el Instituto Alfonso Gómez Gómez, el Instituto Armando Puyana. Esto pertenece a la universidad. Entonces es la aplicación de un modelo propio construido a través de observación, capacitación y estudio de las diversas experiencias logradas en el ámbito educativo internacional, igualmente del análisis del sustrato teórico que la soporta. Allá dice una palabrita, ecléctica. Entonces me tocó entrar a internet a buscar qué es ecléctico, y encontramos que es ecléctico. Aquí está todos los genios de la docencia. Pero entonces es simplemente el eclecticismo es escoger, y ellos opciones, escogieron una opción y desarrollaron su modelo, y por eso lo llaman ellos una experiencia práctica y ecléctica, porque obviamente hay muchas otras posibilidades. Diversas experiencias logradas. Lo ecléctico quiere decir que tomaron de diversas experiencias y diseñaron una. Y lo que uno considera mejor, de pronto no es lo mejor, pero para ellos fue lo mejor. Entonces desarrollaron un diagrama lógico para la aplicación de la metodología de un currículo basado en competencias, que se validó a través de la aplicación real en 2 proyectos MESESUB. MESESUB son las bolsas concursables de Colombia. Eso son los recursos para la educación superior, para el mejoramiento de la calidad de la educación superior del Ministerio de Educación de Chile. Y lo aplicaron en 2 técnico operador de plantas industriales en la ciudad de Los Ángeles, en Chile, y técnico de nivel superior en agroindustrias en la ciudad de Chillán. Entonces, con posterioridad al uso de este modelo, se ha generalizado para diversas carreras, y ya hoy lo usan incluso en el ámbito de las profesionales, el modelo que ellos desarrollaron. Entonces yo les voy a mostrar
la presentación que hizo este señor sobre el modelo CBC. Es una presentación muy bien realizada y nos va a permitir irnos moviendo por ese flujograma, y lo que uno encuentra, hasta donde yo sé, es que eso es lo que hacemos aquí. Entonces estamos en la tónica de un país desarrollado, con un sistema educativo desarrollado, con mucha influencia francesa, y es muy parecido a lo que yo veo que hace la gente de UNAP Tecnológica para el desarrollo de los currículos de las tecnologías que estamos desarrollando. ¿Qué es lo primero que hacen? Conforman un equipo asesor, este equipo asesor, que se encarga de la planificación operativa del proceso, y dentro de sus funciones principales está la de efectuar reuniones con el cliente externo o interno. Entonces hay un comité permanente que mantiene contacto con el cliente externo. Y forman un comité sectorial, integrado por personas que tienen responsabilidad sobre la contratación de profesionales en la industria. El que está recibiendo el producto de las instituciones educativas, su principal función es la de indagar sobre empleabilidad real, niveles de remuneración, edad, experiencia práctica, etcétera, de los profesionales cuyas mallas curriculares se desean diseñar o rediseñar. Entonces ya tenemos dos entes, un comité sectorial y un comité asesor, y adicionalmente forman un comité de expertos. Tiene por finalidad de detectar las necesidades que debe cubrir el diseño o el rediseño de una malla curricular. Está conformado por profesionales del área correspondiente con 10 o más años de experiencia en el ejercicio de esa profesión, y la forma de trabajo de este comité se efectúa bajo formas grupales de DACUM, que nunca supe que era DACUM, o en forma individual a través de entrevistas de profundidad. Entonces tenemos que la universidad, el instituto técnico, conforma estos tres comités: comité sectorial, comité asesor y comité de expertos, donde tiene todos los elementos requeridos para diseñar esta encuesta. Aquí hay un ejemplo de encuesta. Esto es para prevención y rehabilitación de drogodependencias, pero en general lo que se busca es mostrar la encuesta. Hay unas consideraciones para responder el cuestionario, para que lo responda un profesional del área, que marque con una X lo que crea que contribuye. Si le parece que hay tareas que no están contenidas, las revise. Y ahí está área bioclínica, área de psicología, área de educación. Pero simplemente lo que nos está mostrando ahí el expositor es que se hace una encuesta que se aplica en las empresas, y con eso se confecciona un perfil validado. Entonces, para este caso, para una tecnología de construcción civil, resultado de esas encuestas, se encuentra el perfil validado en las áreas administrativas, en la área tecnológica, en el área de legislación, y están todas las competencias que debe desarrollar el estudiante: planificar actividades de una construcción, identificar tipos de contratos, adaptarse a los cambios de tecnología, desarrollar. Todo esto es el resultado de esos tres comités conformados que aplican encuestas en las empresas del sector real. Con la ayuda de estos profesionales, son profesionales y un equipo asesor jurídico y un grupo de profesores de la institución, con este perfil de necesidades validado y con la contribución de estos profesionales, se llega a un perfil de competencias. Ahí está un perfil de competencias de electricidad industrial, donde están conectar máquinas eléctricas y medir y relacionar sus variables, explicar y demostrar teorías de electricidad, explicar el comportamiento del átomo, explicar fuentes generadoras de corriente alterna, etcétera, etcétera. Aquí hay otro ejemplo, este es el de electricidad industrial. Aquí hay un ejemplo 2 que es el de control de calidad. Entonces ya vamos en el perfil de competencias venido de un perfil de necesidades validado con el exterior, en donde intervienen ya profesionales y docentes de la institución, para llegar finalmente a un diseño de la malla curricular, donde están las competencias, las habilidades, que es lo que más o menos hace UNAP Tecnológica. Y aquí muestra cómo se analizan las tareas.
está en un módulo de magnetismo el qué, el para qué y el cómo. Ese es el diseño de un análisis de tarea. Mostrado un módulo donde se explica y se calcula el magnetismo y el electromagnetismo en sus aplicaciones y todo lo que va a recibir el estudiante de manera presencial o de manera virtual en el tema de magnetismo. Ahí está mostrado todo el desarrollo resultante de este diseño de la malla curricular, donde el jefe de carrera y el equipo asesor, con los ajustes que ha hecho ese equipo asesor, con asesores externos y con la influencia de la participación de estos profesionales, se llega a un diseño curricular y obviamente se retroalimenta para volver a hacer el proceso. Este es el diagrama de aplicación de un currículo diseñado por competencia. Entonces vi esto y dije, me parece que eso es lo que hace una app tecnológica en mi universidad en Colombia, es tener el contacto con el sector real, con el sector externo y con esos expertos y con esos profesionales que están en el ejercicio de la profesión, con una metodología, diseñar un currículo acorde con las necesidades y rediseñar ese currículo. Entonces lo importante de esto es que este flujograma de acciones lógicas se retroalimenta y se da muy frecuentemente. Seguramente cada semestre se pueda estar haciendo la verificación de qué está pasando en el sector real y si lo que le estamos enseñando al estudiante es la competencia que ese sector real está necesitando. Este es el modelo CBC, fue una de las presentaciones que más acogida tuvo, que más impacto causó de la Universidad de Concepción, y esto fue de la Universidad de Concepción. Bueno, esta me pareció interesantísima y no tuve oportunidad de hablar con María Mercedes Ruiz, porque el título era ¿qué cambiar cuando se va de lo presencial a lo virtual? Entonces la Universidad Pontificia Católica de Valparaíso contó la experiencia en la Escuela de Alimentos virtualizar un programa presencial que ya se dictaba con mucho éxito y de mucho tiempo atrás, y decidieron virtualizarlo 100%. Entonces la señora expuso qué cambiar cuando se va de lo presencial a lo virtual. Entonces hubiera sido bueno tener aquí a María Mercedes Ruiz para que nos contara esto, nos ayudara. Entonces mire lo que pasa en Chile en estos años y en un país con un sistema educativo avanzado. Argumentos a favor: obviamente que se internacionalizaba el programa y entonces habría una mejor adaptabilidad a los estudiantes, pero los detractores, que esa es la gracia de la universidad, que hay detractores y concordantes en todo, piensan que se pierde la relación profesor-alumno y que no se alcanza el logro del aprendizaje. Entonces, no es solo temor nuestro, donde decimos, oiga, vamos a enseñar gastronomía a través de las tecnologías virtuales. ¿Cómo le enseñan a una persona a cocinar o a preparar un cóctel a través de un computador? Haciéndolo 100% virtual, los temas de gastronomía nuestros van a ser muy cercanos al 100% de virtualidad. Entonces hay gente que dice, si se pierde la relación profesor-alumno, no se logra el aprendizaje. El reto de la virtualidad es demostrar que sí se logran muy buenos niveles de aprendizaje, a pesar de que se pierda, entre comillas, la relación profesor-alumno. Entonces, virtualizar el programa, ese programa de postítulo, era un programa de posgrado, significó crear un diseño pedagógico apropiado, desarrollar un aprendizaje autónomo, que es lo más importante, la autonomía del estudiante, la disciplina personal de estar frente al computador unas horas al día y estar cumpliendo con los tiempos que le marca su docente, y una arquitectura de gestión. Sobre el tema de arquitectura de gestión estuvimos investigando porque no hubo oportunidad de preguntarle a la expositora sobre qué significaba una arquitectura de gestión, y lo que he alcanzado a entender es que la importancia de que la arquitectura de lo que se desarrolla cumpla los fines para los cuales está diseñada. De eso nos podría ampliar mucho la idea María Mercedes Ruiz. Y obviamente plantea la necesidad de un equipo multidisciplinario, como lo hacemos en la UNAP, para lograr una virtualización de un programa
que se cree o que se transforme. Entonces se definen o se definieron perfiles y competencias asociándolas por módulos de aprendizaje. Con ese mapa se seleccionaron las herramientas pertinentes a los objetivos de aprendizaje disponibles en la interfaz en el aula virtual. El resultado del anterior, se crea la ruta de aprendizaje que guía al estudiante sobre su carga de trabajo, y uno de los desafíos más intensos obviamente es lo relacionado con el trabajo grupal y las relaciones entre pares cuando no les vemos la cara, los vemos el día que los graduamos, no se ven entre ellos, no se ven con el profesor, y todas las resistencias que genera el pensar en un programa virtual en alimentos o en gastronomía o en los temas que estamos manejando acá, de los paradigmas que tenemos respecto de la educación virtual. Entonces me pareció interesante compartir esta presentación de esta universidad importante en Valparaíso, que se enfrenta a los mismos retos que nos enfrentamos cuando aquí estamos hablando de tener tecnologías virtuales. Y dice que el resultado de esa virtualización, hoy tienes estudiantes en Perú, Bolivia y Venezuela. A nosotros nos pasa hoy eso en menor medida, pero nos está empezando a pasar de tener estudiantes en Nueva York o de tener estudiantes en París que quieren estudiar contaduría o quieren estudiar algún programa o literatura en Alemania. Entonces encontraron que sí podían internacionalizar el programa y que sí encontraban estudiantes. La experiencia recogida indica que crear opciones virtuales de programas presenciales existentes obliga a direccionar la docencia hacia diseños metodológicos que validan los procesos de aprendizaje. Entonces, este era un caso de un programa presencial que se virtualiza. El choque para el docente que está haciendo docencia presencial para ir a ser tutor virtual. Hay que empujar a la docencia, hay que direccionar la docencia hacia diseños metodológicos donde la validación de lo que está transmitiendo, que hoy la hace en el aula, ahora la va a hacer es el mismo estudiante, y con los controles que le permiten las herramientas virtuales para que ese estudiante verifique y él como tutor verifique si está transmitiendo los elementos que le debe transmitir, las competencias que le debe transmitir. Y él concluye que los estudiantes pueden ser más asertivos sin identificar sus necesidades. Entonces, este tema de la virtualidad y de la virtualización de programas presenciales que ya existentes, nosotros lo que estamos haciendo es hoy empeñados en, a través de una tecnológica, desarrollar los programas virtuales de entrada. Nunca hemos tenido una tecnología en alimentos, sino que la estamos diseñando virtualmente. Entonces nos vamos a encontrar con eso, y seguramente nos hemos encontrado con la duda primaria de si es posible, sin relación estudiante-profesor, lograr que se transmitan y se desarrollen las competencias. Esas son dos experiencias de Chile. Estas son unas de las presentaciones de los franceses, que obviamente en francés traducido es complicado, pero ahí se le hace la lucha. Y ellos hablaron mucho de este sistema de dejación de las partes. Hay dos temas sobre temas de Francia que me pareció interesante que las compartamos, porque creo que ahí hay una oportunidad interesante para la universidad. Yo ya le comenté esto al señor rector y creo que vamos a hacer un esfuerzo en esa dirección. Este sistema de dejación de las partes de los franceses hablan de que las partes son el Ministerio de Educación, que es el promotor del desarrollo de competencias laborales, las instituciones educativas y las empresas. Hasta ahí no hay nada nuevo. Las instituciones educativas ofrecen sus programas basados en la identificación de necesidades de la empresa, y estas a su vez actúan como patrocinadoras de la educación, realizando un aporte económico y permitiendo a los estudiantes la adquisición de una experiencia laboral. Nosotros hoy hacemos dual, con la participación de las empresas, el sistema de administración dual. Está el señor rector pensando en si debiéramos hacer otras carreras duales, no solo administración con la ayuda de la agencia alemana, sino ver si vamos a esquemas duales en otras carreras. Entonces lo que están planteando es más o menos ese esquema tripartito. Obviamente la empresa se beneficia con el acceso directo a mano de obra especializada, la investigación en aspectos propios y las recomendaciones en estrategias operacionales con el aporte de los tutores. Entonces aquí los estudiantes van a las empresas, como van los de administración dual. Entonces esto allá lo llaman la asociación de las partes, pero es lo que hoy hacemos en dual y lo que hacemos tímidamente con el tema de las prácticas.
pero esto es durante toda la carrera. Están permanentemente los estudiantes yendo allá, es prácticamente el sistema dual francés. Entonces, son las instituciones de la mano con el Estado, establecen reglas, compromisos de confiabilidad. Ya aprendí también, doctor, que es la deontología. Entonces, las obligaciones éticas, el deber hacer de los estudiantes, hay unas reglas claramente definidas, como las tenemos aquí igualmente nosotros, y los estudiantes realizan las prácticas con la tutoría de 2 docentes, quienes además realizan un trabajo específico en la empresa. Entonces, lo bueno de esto es que los estudiantes van a las empresas, pero los tutores también van a las empresas, y el compromiso de la institución es que ese tutor que va a acompañar al estudiante allá tiene una obligación específica de solucionarle problemas a la empresa. Entonces, la empresa dice, si viene allá el genio de la mecatrónica a mi empresa a acompañar a unos estudiantes, establecemos un proyecto y lo desarrollan y lo solucionan y le piden resultados de la solución de ese problema. Esa es la debilidad que tienen las prácticas, por ejemplo, las de ingeniería, porque nosotros mandamos el muchacho para cualquiera de las entidades de Bucaramanga o de Cúcuta o de Barranca o Bogotá, donde vaya el muchacho, pero al muchacho nos toca dejarlo un poco en las manos de un tutor que nosotros le creemos de buena fe, que es alguien allá de la empresa y que lo va asignando. Nosotros lo seguimos o lo monitorizamos con base en los informes que el tutor o a las llamadas telefónicas que uno le hace al tutor. Bueno, ¿qué está haciendo? ¿Cómo le parece? Pero el tutor es de la empresa. El tutor es de la empresa, nosotros no estamos metidos ahí, entonces eso, hoy ya después de llevar por lo menos metido ya de lleno 2 años siguiendo la práctica empresarial, veo que podemos seguir haciéndolo y hemos conseguido muchas cosas, pero no podemos seguir mejorando en aras de todo lo que usted ha dicho hasta ahora. Aquí lo interesante de esto es que el tutor va a la empresa, tiene unas horas de asignación para estar en la empresa, identificar un problema y solucionarlo con su estudiante. Entonces la empresa está interesada en que ese genio de la mecatrónica, el genio de la electrónica, el genio de las finanzas, vaya a su empresa, esté allá unas horas, identifique un problema y le deje tareas al muchacho que está realizando la práctica para que solucione eso, y el control al final es que hacen una evaluación, una coevaluación, y ven si se cumplieron los objetivos y si la empresa realmente se benefició. Como un supervisor de práctica, pero que está ahí. El supervisor va a la empresa a acompañar al muchacho y tiene horas específicas para estar en la empresa. Entonces, esto me pareció interesante porque creo que, mire que el doctor Oliveros de una vez dice, debiéramos avanzar en esa dirección para que haya realmente un aporte del tutor a la empresa y un aporte al desarrollo del estudiante. Aquí habla de... no nos detengamos ahí, pero miremos esto de la formación en carreras técnicas superiores. Otro modelo de colaboración entre las empresas, las universidades, con el patrocinio del Estado o con la intervención del Estado. Entonces aquí la empresa le propone, y ahora vamos a ver un modelo español todavía más interesante que este. Este es, las empresas se le propone a las empresas proyectos concretos con un tiempo de 100 horas y 2 tardes semanales dedicadas exclusivamente al proyecto. La empresa pone plata. Aquí pasa que las empresas ven el practicante nuestro o el pichón de tecnólogo como un estorbo. Ay, pues que Chino viene a hacer estorbo, entonces lo ponen a hacer cualquier cosa. Doble los planos, cuente cuántos carros verdes entran al parqueadero y esa es la práctica profesional. O en momentos como el de ahora que hay dificultades financieras de las empresas, oiga, no le podemos pagar el medio salario mínimo que le pagamos al muchacho y todo recorta, pero el campo lo tienen para trabajar, pero entonces no nos dan plática y queda en girón la empresa y cómo paga y la comidita y el chino. Ni siquiera un auxilio de transporte. Entonces aquí las empresas sí ponen plata, los proyectos producen rentabilidad, eso me gustó, el proyecto deja 30% de rentabilidad para la institución y el estudiante no recibe sino la oportunidad de estar en la empresa solucionando un problema y teniendo en la universidad un reconocimiento a ese proyecto exitoso. Son 4 semestres, todos los docentes deben estar enterados y son en asignaturas básicas y deben ser realizados durante los 4 semestres. Entonces, estábamos hablando en primera instancia de ir los docentes a acompañar a los muchachos y solucionar específicamente problemas. Estos son proyectos que se plantean donde la empresa pone plata, que hoy lo hacemos
muy tímidamente, pero lo hacemos. Pero no encontramos esa receptividad en el sector empresarial para realmente ver la contribución del estudiante y del docente que supervisa el proyecto como una ganancia para la empresa que le debe costar y que le pueda costar, y que no lo vea como un gasto, sino como una inversión. Pero quiero que miremos este de España, porque fueron los tres temas que me llamaron la atención, porque tienen que ver con lo que tanto se habló allá de la importancia de la relación de la universidad con el entorno. El famoso CUES que tenemos aquí, el Comité de Universidad, Empresa, Estado, que lidera la iniciativa de competitividad de Santander, en lo cual la universidad es muy actuante. Esta es una experiencia de la Universidad de Valladolid, y eso sí, ahí sí estamos más lejos de lograrlo. Eso lo llaman PAVES, sí, programa PAVES. Ahora miramos el PAVES, es profesores, asociados, ahí vamos a encontrar, es una sigla pero ¿qué consiste? Entonces es una experiencia innovadora en el ámbito de la docencia universitaria, fruto de un acuerdo entre el gobierno y las empresas de carácter tecnológico. Entonces el objetivo es incorporar a la universidad de personas de reconocida incorporar a la universidad personas de reconocida competencia en el ámbito empresarial, mejorar la calidad docente, participación conjunta en actividades de investigación y desarrollo y acceso del alumnado a las empresas. Entonces, lo que se busca aquí es que ejecutivos de las empresas vengan a la universidad a dictar clases o dicten clases a nuestros muchachos en la empresa. Y ese ejecutivo, ese funcionario, ese empleado de una empresa, porque no funcionarios, sino ese empleado de esa empresa. Hoy ya participan 16 empresas, 50 profesores, 1000 alumnos beneficiados, y la novedad es que la docencia se imparte en las instalaciones de la empresa. Es decir, hay un salón de clase en la empresa a donde va nuestro docente a dictar la clase. Y el programa se financia, participación del Estado, las municipalidades de la comunidad autónoma participan con el 50% de la educación, con el 30% del empleo, y la universidad con el 17%, porque la principal partida de gasto es el pago a los profesores que imparten la docencia, a los que se realiza un contrato de profesor asociado. Entonces, un ejecutivo, un empleado de la empresa, dicta clases en la empresa, los muchachos van a la empresa, y ese empleado de esa empresa tiene un contrato de profesor asociado. A mí ya me pidió una persona aquí en Bucaramanga muy importante que nos hace esa labor de supervisión. Yo quiero que me certifiquen que yo soy docente de la universidad, porque eso es lo que yo hago en medicina. Los médicos de la Foscal que atienden a nuestros practicantes dicen: yo les imparto educación en el quirófano y les dedico tiempo a enseñarles lo que estoy haciendo. Él me está viendo hacer un parto y yo le enseño durante el parto, le enseño en la práctica. No me pagan, pero tampoco me certifican que yo soy docente de la universidad. Invéntense, me decía esa persona, un mecanismo a través del cual usted me certifique que yo he sido docente de la universidad durante años, docente práctico. Los españoles ya lo están haciendo. Le hacen un contrato, le pagan por esas horas que dedica ya a dar que eso es lo malo, le hay que pagarle al profesor. Entonces por eso la municipalidad aporta dinero, la universidad solo pone el 17%. Lo que pasa es que, bueno, son distintos escenarios y distintas realidades, pero el docente asociado, el empleado de la empresa, que no es un funcionario, porque la definición del diccionario de funcionario es empleado público, el empleado de esa empresa, de Terpel, mandamos gente a Terpel o mandamos gente a Tesicol, allá el gerente de manufactura de Tesicol les dicta una clase de automatización industrial, ese gerente de Tesicol es profesor asociado de la universidad y recibe un dinero del Estado en parte y de la universidad en parte por dictar esa clase. Y entonces se eleva el nivel de la docencia y nos beneficiamos de doble vía. Son contratos de 3 horas semanales, con otras 3 horas de atención para tutorías, etcétera, etcétera. La empresa autoriza que el trabajador dedique horas adicionales fuera de su jornada. Los trabajadores de la empresa cumplen el requisito de ser docente, el escalafón docente se tiene que escalafonar como común y corriente, y cuando la persona deja de ser empleado de la empresa, deja de ser también profesor asociado de la universidad. Eso es en la Universidad de Valladolid.
Yo pensaría, además hay una póliza que cubre posibles accidentes de los muchachos en el desplazamiento, lo que decía el doctor Oliveros ahora, mientras va hasta la empresa se puede accidentar o en la empresa se puede accidentar, entonces hay una póliza de responsabilidad civil. Y simplemente concluye, la importancia de eso es el vínculo universidad-empresa. Entonces el vínculo de la universidad se da yendo los estudiantes a practicar allá con docentes que van a supervisar la práctica, desarrollándole proyectos a las empresas con responsabilidades específicas o viniendo, entre comillas, porque se quedan allá de todas maneras, pero vienen a la universidad porque tienen un contrato de trabajo con la universidad como profesores asociados y dictan las cátedras en la empresa. Me parecieron que esos tres modelos son interesantes porque en los tres hacemos algo, o en los dos primeros hacemos algo, en el último sí no hacemos nada, pero esto planteado para el nivel tecnológico, porque dice con toda razón, es que estamos hablando del nivel del hacer. Entonces, ¿cómo hacer un buen tecnólogo si no es yendo a la empresa en la práctica a desarrollar actividades? Ellos hablando mucho de tecnologías presenciales, que para nosotros pues se da en algunos casos porque de todas maneras tenemos presenciales, tenemos mucha más participación en virtuales, pero en alguna medida también lo debemos ver en nuestras tecnologías presenciales que hoy tenemos, cómo vincular las empresas de esa manera, yendo a la empresa y consiguiendo nosotros que los empleados de las empresas sean docentes de la universidad, y eso eleva el nivel docente de la universidad, el nivel de calidad de la educación que estamos impartiendo. Esas dos experiencias de Francia y esta de Chile me parecen importantísimas. Yo tuve oportunidad de comentarle al rector hoy que iba a hablar de esto y me dijo, busquémosle la fórmula y busquemos la forma de hacerlo, porque esa es la real vinculación con el sector real, con el sector, y valga la redundancia, con el sector empresarial del país y de la ciudad. Bueno, aquí hay algo que me pareció también interesante por el hecho de que nosotros tengamos colegio. Todos sabemos la historia, que el Caldas fue el inicio de la universidad y que el Caldas se volvió la Escuela de Administración y Finanzas y luego se volvió la Universidad Autónoma. Entonces la mamá de nosotros hoy está dentro de la universidad, que es el Colegio Caldas, al que le hemos dado toda la importancia de vida en estos últimos años y va muy exitosamente hoy desarrollándose con la adquisición de nuevos estudiantes. En El Salvador hacen esto que me decían los paisas, nosotros hacemos eso hace rato. Le dije, pues nosotros en Bucaramanga así de formal no hacemos. Y es que, como es una universidad de orígenes católicos y de los salesianos y tienen colegios, entonces es una modalidad de currículo continuo entre esos niveles para garantizar calidad de profesionales. Entonces, la Universidad Don Bosco, con instituciones de educación salesiana, autorizados por el ministerio, hacen una articulación que hoy ya hacemos nosotros, pero que allá es muy fuerte. Ahora les muestro la presentación de la señora del Salvador, pero dice que en los primeros 2 años el estudiante desarrolla el programa de bachillerato general y simultáneamente la complementación de bachillerato técnico, va haciendo el bachillerato. En la segunda etapa inicia técnico superior de la misma especialidad del bachillerato y paralelamente esos programas son equivalentes en asignaturas. Y en la siguiente etapa se incorporan a la facultad de pregrado de la universidad desarrollando los programas de licenciatura, de ingeniería o lo que sea. Está patentado en El Salvador, pero lo que me interesa es que vean gráficamente en esta presentación de PowerPoint cómo es el esquema que maneja la Universidad Don Bosco en El Salvador. Entonces esto es Universidad Don Bosco, una universidad de orígenes religiosos. Estos son los dos sistemas comparados. Hoy el sistema actual es lo que estamos haciendo en buena medida, y decían los paisas, en Medellín eso pasa ya con la universidad, los paisas todos lo han hecho ya, hay un paisa aquí, ¿no? Pero eso bueno, eso si no lo tienen, chicanean que lo tienen. Pero ellos dijeron, no, eso hace rato se hace en Medellín, hombre, eso es pan comido. Yo, pues nosotros estamos tímidamente haciendo la articulación con los colegios en el tema de que desarrollen algunas materias. Hoy ellos duran 10 años, bachillerato técnico los primeros 3 años, técnico universitario 2 y la ingeniería de 5, 10 años. La propuesta, que ya no es propuesta porque ya lo están haciendo, es ir a un sistema de 7.5 años. Entonces hacen el bachillerato técnico 3 años, el técnico universitario articulado en el último año y la ingeniería articulada en los 2 primeros años, de forma que en 3 años y medio, para sumar 7.5, consigamos un ingeniero.
Entonces, algo debiéramos hacer nosotros en el Caldas. Debiéramos pensar el Caldas con la legislación colombiana, obviamente, viendo que es posible, pero la tendencia es que para alguna gente le preocupa mucho. Dicen, pero ¿cómo es eso? Ahora va a haber doctores a los 20 años, a los 22 años ya va a ser doctor, porque hace el bachillerato y va articulado con la educación superior, y ya la educación superior se va a articular con los posgrados, y las carreras están tendiendo a rebajarse a 4 años, entonces vamos a tener doctores a los 25 años, de lejos, de vicio. ¿Va a ser posible eso? Entonces, si eso es bueno o no, ese tema sí se lo dejo a los educadores, de si eso es bueno, que un muchacho de 22 años sea doctor, porque la articulación de las distintas etapas, y hablábamos al principio de que cada vez será más abajo, entonces desde la escuela ya está articulado con la media, desde la media está articulado con la universidad, y entonces va a ser mucho más rápido profesional y mucho más rápido doctor, y ya El Salvador lo hace en 7 años y medio, desde el bachillerato. Entonces en 7 años y medio gradúa un ingeniero, contando 7 años desde que arranca el bachillerato. Aquí mire, bueno, aquí está, este es el programa como lo plantean: bachillerato técnico, ingeniería, ITR es Instituto Técnico, el nombre de algún santo, Instituto Técnico algo, ITR, y la Universidad Don Bosco son, la primera fase del ITR está fuera de la universidad, y va a la universidad solo los últimos 3 años. Entonces va a estar solo aquí 3 años, lo demás estuvo en el colegio, y a los 7 años y medio va a ser ingeniero financiero o ingeniero de mercados, y uno dice, uy, ¿no? Los países dicen que ellos lo hacen ya, pero yo no sé si eso legalmente, por legislación del Ministerio de Educación, sea posible en Colombia hoy. Entonces, aquí está la naturaleza del programa, especialidades, electrónica, etapas del programa, está la repetición de las etapas. Aquí está la factibilidad del proyecto. Hablando del tema económico, disminuye la inversión económica del padre de familia, obviamente, pero si disminuye la inversión del padre, disminuye los ingresos de este pecho, entonces me llega menos platica, entonces la cosa se complica. A uno siempre le dicen, no se preocupe, y es lo que estamos evaluando hoy, ya se está conformando el equipo financiero que va a evaluar el paso de 5 a 4 años en todas las carreras de la UNAP, las carreras existentes con excepción de Derecho y Medicina. Ya hoy quedó conformado el equipo con el doctor Sarmiento, el equipo financiero que va a hacer esa evaluación, y entonces graduaríamos comunicadores, ingenieros en 4 años. Todos los docentes saben cómo va avanzado eso. Estamos simplemente tratando de evaluar el impacto financiero, y me dicen, pero no se afane, usted lo que hace es mejorar la rotación, más rápido, pero usted siempre va a tener estudiantes, no se preocupe, porque entran todos en la misma dinámica, entonces se gradúan más temprano, pero más temprano vendrán otros. Eso, un equipo de genios financieros va a estar mirando. Yo todavía no alcanzo bien a visualizar cómo va a ser el impacto. Ahí está lo de Estela Rueda, que va a coordinar ese grupo de genios financieros para ver cómo se afectan las finanzas de la universidad si ese acortamiento se da. Entonces miren cómo están en un país como El Salvador, que uno lo mira de pronto por encima del hombro, ¿no? Y sale esta señora con ese cuento, que yo quedé así como volteado, pero los países dijeron que eso para ellos era normalito, que ellos ya lo hacían haciendo hace mucho rato. ¿Cuál será el impacto en la universidad? Ellos tienen, entonces esta experiencia debiéramos verla, estudiarla muy seriamente. Voy a hablar con Claudia Salazar, que miremos el Caldas, qué nos inventamos con el Caldas y qué nos permite la legislación colombiana hacer con el Caldas para de pronto graduar profesionales en 7 años y medio, nosotros también, y mejorar la rotación, viendo los impactos financieros que hay que mirar. Pero creo que es algo interesante para nosotros, porque tenemos las mismas características de la Universidad Don Bosco. Vamos a terminar yendo a El Salvador a mirar eso. Entonces imagínense, ¿no? Uno no se imagina eso, pero yendo a un país que uno piensa más subdesarrollado que nosotros, a mirar un modelo educativo que nos permita mejorar la rotación del Colegio Caldas. Ese es un planteamiento que hay que hacérnoslo y evaluarlo con toda claridad. Es formar técnicos en el menor tiempo posible. Y esto del PILET ya en El Salvador se volvió un sistema generalizado. Queda ese planteamiento también de ver si nosotros debiéramos hacer algo con el Caldas para acortar los tiempos y
y ver si eso es lo que le conviene financieramente a la universidad y financieramente al Caldas, y si debiéramos aprender del Salvador. Entonces por eso me pareció interesante traerlo. Este es por lo exótico que es Cuba. Entonces el señor de Cuba mostró, es decir, esta presentación pone de presente que en Cuba sí tienen clarísimo la importancia de la formación de formadores. Allá el énfasis está en darle la mejor estructuración, la mejor formación a sus maestros. La educación es el único medio de salvarse de la esclavitud. Esta es la educación superior cubana. El CEN son los centros de educación superior, las universidades, los institutos superiores, pedagógicos, politécnicos, las unidades de investigación y el ISTEP, que ahora vemos más adelante qué es. Esta es la tradición magisterial cubana, la revolución y la solución de masas, campaña de alfabetización, primera gran escuela de formación de maestros de la revolución, destacamento pedagógico Manuel Ascune Domenech. Aquí están los principios generales, pasa corriendo. Los principios generales del sistema de formación de educadores en Cuba, la responsabilidad del Estado en la formación inicial y continua del personal docente, gratuidad de la formación, empleo seguro, instituciones universitarias propias para esa misión, entonces dedicación de tiempo completo, formación en 22 carreras diferentes y durante 5 años. Es un sistema conjunto de influencias de la institución universitaria y de la escuela en la formación del maestro. Batalla de ideas. Diferentes programas educacionales de la revolución, nuevos retos de la formación de maestros, en la primaria, en la secundaria, en el preuniversitario, en el tecnológico, en todos los campos hay que dar la batalla de las ideas. Y a ver si formación de docentes en Cuba. Entonces, en la escuela tiene lugar la interacción de los maestros que se forman con los docentes de experiencia ya en ejercicio. Entonces ellos forman los maestros en las escuelas, con la tutoría de los maestros viejos. Apenas lógico. Ellos el modelo lo fundamentan en que los maestros se forman en la práctica, viendo a otros maestros enseñar. El futuro maestro se nutre del rico caudal de experiencias acumuladas, conoce las características reales de los alumnos, la familia y la comunidad, y la actividad docente presencial en una sede universitaria enclavada en su propio municipio de residencia, con profesores de la universidad pedagógica y los mejores maestros y profesores de las instituciones docentes. Entonces, llevar a los que están estudiando docencia a que vean hacer docencia a los maestros más viejos, más veteranos. Aquí vuelve y aparece ¿dónde está? Entonces, todo volcado al maestro en formación, la universidad pedagógica, las sedes principales y las escuelas como microuniversidad. Ahora vamos a ver cómo es el modelo de ir a las escuelas, a llevar a los estudiantes, a los maestros en formación, con supervisión de la universidad pedagógica, a que aprendan a enseñar viendo enseñar. Eso me pareció bien interesante. Mire las condiciones generales en que se forma un maestro en Cuba. Todas las sedes municipales cuentan con computadores, televisión, videos, correo electrónico, interconectividad en la red. Los alumnos reciben soportes magnéticos con la información. Tienen 2 canales de de televisión educativa. Esta es la universalización de la formación de docentes. Tienen 198 sedes municipales, 6.000 microuniversidades en semejante cosita así de grande. 6.000 microuniversidades, ellos llaman microuniversidades las escuelas donde van los docentes a ver enseñar a los otros docentes más viejos, 19.000 profesores, 81.000 estudiantes, 2.200 profesores en las instituciones de formación, alumnos ayudantes de 350 y tutores, 22.000 tutores. La educación técnica y profesional en Cuba, 449 instituciones docentes, 309 institutos politécnicos, 135 escuelas de oficio. Aquí está el famoso Instituto Superior Pedagógico para la Educación Técnica y Profesional. Es una universidad pedagógica técnica. Esos son los famosos INSTEP. Entonces aquí hay unas cifras del INSTEP. ¿Cuáles son los objetivos del INSTEP? Formar licenciados en educación, en especialidades técnicas y cuadros docentes de la educación técnica profesional, calificar con excelencia ese cuadro en nivel de educación posgraduada, la investigación y la extensión, asesorar metodológicamente a las escuelas técnicas profesionales, investigar sobre la pedagogía profesional, cumplir la función rectora respecto a las demás instituciones de educación. Y están los resultados del ISTEP.
10.000 licenciados, en formación regular 6.000, desde el puesto de trabajo 4.000, y educación posgraduada 4.000 en superación profesional, 2.000 diplomados. Es decir, son unas cifras que lo dejan a uno descrestado. Este es el organigrama del ISTEP. Esto es todo lo que cuenta el ISTEP, trabajadores, dirigentes, solo el 9%. Administrativos están como bastanticos, 48%. 300 docentes. Mira esta relación, 1 a 1, docentes administrativos, entonces no estamos tan mal nosotros. Estamos en las carreras que enseñan. Mire los planes de estudio, 5 años de estudio, 49% de teoría, 51% de práctica, fundamentalización, sistematización, profesionalización, formación práctica docente desde el primer año, integración de lo académico, lo laboral y lo investigativo, y organización académica basada en encuentros semipresenciales y tecnología a distancia. Cuba, la conectividad en Cuba es espectacular, las instituciones educativas en general. Esos son temas que los países con esas tendencias entienden perfectamente. Esta es la actividad de posgrados, esta es la inserción regional, está en el Instituto Latinoamericano de la UNESCO, en la OEI. Esto es para contarles que esta información está a disposición de todos ustedes. Mire, convenios con Francia, están aprendiendo a hablar francés y están aprovechando el interés de los franceses en que hablen francés, entonces tienen todas esas relaciones con París, con Bayonne y con Havre. Entonces Cuba forma sus maestros viendo a otros maestros enseñar. Esa es la conclusión de esa presentación de los señores cubanos. Y para terminar, quiero mostrarles una cosa que es más un homenaje a una persona del Valle del Cauca que fue a mostrar su institución, y es increíble, ha sido primera en todo, en Roldanillo Valle, ¿no? Uno se imagina que en Cali debe estar las mejores instituciones tecnológicas de Colombia, o el Valle, y resulta que es en Roldanillo. Entonces la señora ha hecho una presentación que vale la pena resumirla aquí, porque es la respuesta a una necesidad sentida de la región del norte del Valle del Cauca, de tener una institución de educación superior que ofrezca programas técnicos y profesionales acordes a las realidades del sector agropecuario, eje fundamental de esa región. Y mire todo lo que ha hecho. La crearon en el 79, cambió de nombre en el 87, se llama INTEP. Es la primera institución oficial que orienta la política educativa de postsecundaria a las poblaciones medianas o intermedias y a las zonas rurales, donde estudiantes y padres de familia esperan encontrar una salida a su desarrollo personal. Entonces, están haciendo el trabajo en el campo y en ciudades como Roldanillo, dando capacitación técnica. Es la primera institución técnica profesional de Colombia con 3 programas acreditados de alta calidad en el CNA. Lo volvieron centro piloto de formación técnica y tecnológica en el 2002, con el apoyo de la Sociedad Francesa de Exportación de Recursos Educativos. Entonces, hablando aquí nosotros de que hay que aprovechar el francés, ya en Roldanillo Valle lo están aprovechando hace rato, en Roldanillo, y ya tienen un convenio con la Sociedad Francesa de Exportación de Recursos Educativos. Entonces, se pellizcaron primero que nosotros, y se constituyó en la primera institución técnica redefinida por ciclos propedéuticos. Entonces, los ciclos propedéuticos todos los conocen. Pues ellos fueron los primeros en hacer ciclos propedéuticos y enseñan contaduría pública de administración de empresas por ciclos propedéuticos en Roldanillo Valle. Es que Roldanillo, si tiene 20.000 habitantes, debe ser mucho. Y hay una institución con todos estos logros, con programas acreditados, con convenios con Francia, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es interesante demostrar el INTEP de Roldanillo como un ejemplo de preocupación y de gestión de un rector que se pone a buscarse los recursos y hace posible en una ciudad tan pequeña tener un instituto con esas calidades. Lo importante es transmitirles que estamos haciendo en tecnología en la universidad lo que están haciendo en Chile, lo que están haciendo en Francia. En eso no hay nada novedosísimo que nosotros no estemos haciendo en tecnologías, lo estamos haciendo bien. Creo que tenemos que avanzar mucho en la relación universidad-empresa-estado, en el CUES, vincularnos más al CUES departamental y ver cómo hacemos desarrollos de vinculación con la empresa al nivel que lo hacen en España, que sean profesores asociados, que haya un reconocimiento, así sea como lo pide la Foscal. Ellos solo me están pidiendo el reconocimiento en certificación,
Yo quiero que usted me certifique que yo soy profesor de la UNAP, que es un honor ser profesor de la UNAP, así no me pague. Yo lo que hago es enseñarle durante una cirugía al muchacho que está ahí mirando cómo se hace una sutura y cómo se hace una reducción de una fractura. Y lo otro es plantearle al Caldas si debiéramos mirar el modelo salvadoreño con seriedad, con responsabilidad, con toda la previsión financiera, no irnos a echar a botes en un tema financiero que nos afecte mucho, pero mirar si hacemos esa articulación que El Salvador hace para tener profesionales mucho más pronto, teniendo nosotros la misma circunstancia de la Universidad Don Bosco, que es que tenemos un colegio propio. Y de resto pues está muchísima información, hay un CD con por lo menos 50 presentaciones, que fue lo que me pareció excesivo, pero creo que este es un buen resumen de las cosas importantes que se dijeron allá y creo que en ninguna estamos desenfocados, simplemente algún ajuste a lo que estamos haciendo, pero es la satisfacción que les puedo transmitir, que no me sentí como cucaracha en baile de gallinas allá hablando de cosas que yo nunca había hablar y yo que soy el administrativo de la universidad. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer, vamos por buen camino. Ahora, como decíamos ayer, el reto para UNAP Tecnológica es conseguir los 3.000 estudiantes que hay que tener para cumplir el ministerio en las bolsas concursables. Estamos haciendo todo el desarrollo que ya los decanos conocieron de actividades de productividad en ventas para que vendamos las tecnologías virtuales de la universidad y seamos la primera universidad en Colombia en cumplir las metas al ministerio, porque pareciera ser que todo el mundo le está dando al ministerio que no son capaces. Nosotros estamos convencidos de que sí vamos a ser capaces, de que vamos a cumplir en los términos establecidos y con los números establecidos, porque tenemos un muy buen producto. A nivel de cualquier institución de todos esos países que ustedes vieron, no dijeron nada que nos descreste totalmente, pero lo importante de esta asistencia a estos eventos es confirmar que lo estamos haciendo bien. Muchas gracias. Muchas gracias.